El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando el Corpus Domini, el Corpus Christi, esta celebración que viene a nosotros a través de una serie de milagros eucarísticos, a través del Papa Urbano, que saca del contexto de la Semana Santa el misterio de la fe que celebramos en cada Eucaristía. Y es cierto que en muchos lugares las manifestaciones públicas de fe en la Eucaristía, que eran tan famosas, los niños de comunión con los pétalos, en muchos lugares, como en Europa todavía en algunos pueblos se hace, que preparan las alfombritas, hacen escudos con pétalos de flores, van dejando a la sociedad estas expresiones públicas de fe, estas procesiones, lugares a marchas, a sentadas, si la calle parece que la tienen que tomar otros. Pero también es importante que nosotros testifiquemos, publiquemos la fe. Pange lingua es un himno que hizo Santo Tomás para esta fiesta del Corpus, publica o lengua, esta fiesta del Corpus que hunde sus raíces en una devoción eucarística en la Edad Media y que nos ayuda a nosotros también a meditar en algo tan importante como es la Eucaristía, como es la comunión. Y en este ciclo A tenemos este Evangelio, este fragmento de los últimos versículos del capítulo 6, donde Jesucristo hace el discurso del pan de vida, un discurso que los exegetas, por los términos griegos que utiliza, primero utiliza el verbo comer, fago, fagocitar, viene en castellano, por ejemplo, y después en esta parte cuando los judíos dicen, pero ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Jesús utiliza otro verbo más fuerte, que es comer masticando, triturando, inclusive tiene onomatopeya, trogo, trac, trac, sí, es un texto realístico. Entonces, evidentemente, la liturgia de este ciclo A nos quiere poner en el tema de la relación que ya históricamente trató en sus homilías San Agustín de la nutrición, de la Eucaristía como verdadera comida, la sangre como verdadera bebida. Después de la reforma litúrgica, que comenzó con el movimiento litúrgico ya de una manera bastante fuerte en época de Pío XII y que culminó con el movimiento del Concilio Vaticano II, hizo que se comprendiese la participación plena en la celebración litúrgica a través también de la comunión. Varias veces hemos comentado, los que habitualmente siguen mis reflexiones, que lo de la comunión frecuente hace poco, con Pío X comenzó. Pero, por ejemplo, acuérdense las peleas que tenía Santa Teresa en el siglo XVI para comulgar más seguido. Ella, cuando está enferma y llega Alba de Tormes, la última comunión la hizo un montón de días antes de morir. Hoy es impensable, a cada rato uno parece que tiene que llevar la comunión, o inclusive algunos se permiten el lujo de elegir dónde comulgan. Yo comulgo en una celebración, yo comulgo en una misa. Entonces, es bueno que hoy nos centremos, ¿no? Y vemos dos aspectos de la nutrición. El de histórico de San Agustín, que el organismo mayor asume al inferior. Por ejemplo,
la vida vegetativa asume los nutrientes minerales. Vieron que las plantitas tienen hierro, bueno, nosotros también, porque es sucesivo, ¿no? Mineral, vegetativo, animal, espiritual, en ese orden evolutivo. Entonces, las plantitas toman los nutrientes minerales, los animales toman los nutrientes vegetativos y minerales, y nosotros, además, en esta comunión espiritual, también tenemos la capacidad de hacer que el alimento se convierta en nosotros. Un ateo famoso dice, somos lo que comemos, lo decían ateamente, pero desde el punto de vista espiritual, si nosotros entendemos bien qué es comer la Eucaristía, nos dice San Agustín que la nutrición, el alimento natural, el cuerpo lo asume. Cuando nosotros comulgamos, el que nos asume es Cristo, no anulándonos, sino confiriéndonos esa potencialidad, esa comunión con Él, y como veíamos hace 2 domingos atrás, con la Santísima Trinidad. Así de la misma manera, dice Jesús, que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Esta comunión, esta nutrición espiritual. Y hemos escuchado en la segunda lectura esta participación en el cuerpo de Cristo, dice Pablo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya no hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. A través de la Eucaristía, nosotros entramos en comunión con Jesús y entramos en comunión con la Iglesia. Por eso también, más allá de pensarlo desde un punto de vista moralístico, vieron que a veces tenemos una actitud moralista para las homilías. ¿Qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer? Esto es lo secundario en una homilía, porque la homilía lo primero que nos muestra es quién es Dios, quién es el Padre, quién es Jesús. Y después nosotros, uniéndonos a Él, sacaremos las consecuencias propias de nuestra vida. Pero Pablo, cuando enseña a las primeras comunidades a participar de la Eucaristía, nos enseña que hay que comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo con conciencia, porque el que no come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo con conciencia, come y bebe su propia condenación. Pero no hay que entenderlo en el sentido penal, en el sentido de pecado, sino en el sentido de si entendemos nosotros que estamos recibiendo. ¿Entendemos nosotros que estamos recibiendo en ese poquito de pan y en ese poquito de vino cuando hay la comunión bajo las 2 especies? O como decía la secuencia que hemos leído antes del Evangelio, en uno o en otro, porque Dios no se parte, no se divide. Lo recibe uno, lo reciben 1000, sin detrimento. Entonces entendemos que es Dios en este sentido, en el sentido del asombro, del asombro. San Juan Bautista, ¿vieron cuando se acerca a Jesús? Húndeme, ¿de dónde a mí, Señor, que vienes a mí? ¿Cómo tú vienes a mí? ¿Cómo Jesús, el Rey, por quien fueron hechas todas las cosas, se esconde para no violentar la libertad en un poquito de pan y nosotros lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? A veces, vuelvo a insistir lo mismo, sería bueno que temer recibir la Eucaristía sin entender que estamos recibiendo al mismo Dios. Y uno a veces comulga tan fácilmente, y uno a veces comulga solamente con requisitos exteriores, si comulgo de rodillas, si comulgo de pies, si comulgo en la mano, si comulgo en la boca, cosas que están bien, no me quiero meter en esa pelea que hay ahora en algunos lados, pero digo, como lo recibo, ¿estoy recibiendo a Dios? ¿Entiendo que recibo a Dios? ¿Estoy haciendo un acto consciente de comunión, de nutrición, que envuelve la totalidad de mi ser? Por eso, dice Pablo, el pan que partimos, la copa que compartimos, expresa en el sacrificio eucarístico la realidad del sacrificio. Porque para los judíos en la sangre está la vida. Por eso consagrar el pan y la sangre es consagrar el sacrificio. Cristo muere por nosotros, se derrama, se dona. Y aquel que comulga, y que comulga bien, tiene que aprender a negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirlo. A negarse a sí mismo, no volver atrás, a aceptar al enemigo, a aceptar los límites, aunque me duela,
y es injusto. Bueno, lo entiendo en Dios, pero continúo adelante, no puedo volver atrás, no puedo, tengo que seguir adelante como Jesús. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El asombro, asombrarnos, porque si no a veces parece, como dice el Papa Francisco, que la comunión es para los perfectos y no, es para los pecadores. Y eso lo decía el cura de Ars, ¿se acuerdan del cura de Ars? El cura de Ars decía, nadie es digno de comulgar, y él era estricto, nadie es digno de comulgar, decía el cura de Ars, pero lo necesitamos. Lo necesitamos, pero comulgar con el asombro, no es un pan bendecido, no es un engaña pichanga, como me gusta decir este término que delata un poco la edad que tengo, sino que es la verdadera presencia del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y así como yo vivo del Padre, el que me come vivirá por mí. Queridos hermanos, pidamos que el don de la Eucaristía, que aún con la carencia de sacerdotes, aún que a veces no tenemos todas las misas que queremos, todas las celebraciones que queremos, yo creo que tenemos una gran oferta eucarística, no la desperdiciemos y no desperdiciemos el asombro. Jesús está oculto en el sagrario. Dice San Francisco que si el hombre entendiera lo que significa que Jesús se pone en las manos del sacerdote, se moriría de emoción, se moriría de amor. La Eucaristía, Jesús que está oculto, sin violar nuestra libertad, pero está siempre presente en el sacramento de su amor. Queridos hermanos, pidamos a la Virgen ser verdaderas almas eucarísticas, pidamos al Señor la gracia de valorar nuestra misa dominical y entender, ayer le decía a los niños que se confirmaron, que ustedes, conmigo no, pero por ahí en alguna misa se aburren, conmigo no pasa, se reían los chiquitos. Le digo, pero el tema real, le digo, si se aburren no pasa nada, porque también a veces, por ejemplo, en casa, mamá no tiene ganas de cocinar, pero si ustedes tienen hambre, le hacen la comida igual. Y por ahí mamá tiene fiebre o papá viene cansado del trabajo y ustedes se golpearon jugando y aunque no tienen ganas, los tienen que atender igual. Y uno a veces tiene un amigo y por H o por B no tiene ganas porque tuvo un día pesado, porque uno tiene problemas también y no tenés inmediatamente ganas de estar con el amigo o estás cansado, pero es tu amigo y vos tenés que estar, ¿o no? Y esto pasa lo mismo con la fe, y entonces algún acto de fe, alguna participación en una misa, alguna actividad de la iglesia me puede resultar aburrida, pero yo lo hago porque está dentro de la relación y tengo que seguir, porque tiene que ser una relación real, no es una relación de fantasía la relación de la fe, es una relación real, teándrica, humana y divina. Y entonces tiene todos los componentes de la unión con Dios a través de la encarnación. Y por eso nosotros tenemos que ser fieles a esta comunión. Que comulgar significa esto, que la vida de fe tiene que ser una realidad en mi vida concreta. Que ojalá tratemos de vivirlo. Que así sea.